Nuestro primer invitado es colombiano, descendiente de poetas y periodistas. En su infancia era el primero de la clase y el más popular del curso. Es abogado, economista. A los 24 años ya era dirigente gremial y de ahí saltó a la política. Fue concejal, diputado, senador, embajador, ministro y finalmente presidente de Colombia de 1994 a 1998. Casado, 3 hijos, 4 nietos. En 1989, más de 30 años atrás, en plena campaña presidencial, sufrió un atentado en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, en el que recibió 13 balazos. Ahí experimentó lo que es estar más allá de la vida. Le damos la bienvenida al expresidente de Colombia, don Ernesto Samper Pizano. Muchas gracias, don Ernesto, por acompañarnos. No, un placer estar en su programa, don Francisco, y con este tema que es tan sensible, del cual he hablado muchas veces porque creo que es la mejor manera de hacer terapia existencial con ese tipo de temas. Porque además hay algo que me extrañó que no tiene que ver exactamente con esto, pero 20 años después de que usted saliera de presidente nunca más habló, estuvo en silencio. Y para un político estar en silencio 20 años creo que es lo más difícil. Es como pedirle silencio a un animador de televisión. Y es 20 años de silencio en político, es como un siglo de cualquier persona normal. Exactamente. Así bueno, es. Y vamos a ir al tema que nos convoca, porque usted va a visitar a un candidato que era opositor a usted estaba en plena campaña, y este candidato estaba amenazado de muerte, don José Antequera. Y entonces en el momento que usted lo está abrazando, usted recibe estos 13 balazos. Exactamente, balazos que primero pasan por el cuerpo de él y después me llegan, lo cual explica por qué él murió instantáneamente y yo alcancé a tener 17 minutos de vida, con los cuales pude llegar a la clínica más cercana al aeropuerto del Dorado. Me llevó mi mujer, me transportó saliendo por detrás del aeropuerto, y cuando llegué me quedaban 5 minutos de vida o de sangre, porque me estaba desangrando internamente, y estuve en cuidados intensivos pues casi 2 meses. Pero tengo entendido que su señora lo arrastra, lo pone en la cinta transportadora y por ahí sale usted. O sea, su señora tiene mucho que ver en esto. Por supuesto, si no, no estaría en este programa. Ella me arrastra hasta el mostrador de Avianca, la aerolínea en la cual iba a viajar, hace prender la banda transportadora, salimos al patio donde parquean los aviones, ahí detiene una camioneta que llevaba una tripulación, y por detrás del aeropuerto rápidamente salimos y alcanzamos a avisar a una clínica, la clínica más cercana que yo iba. ¿Usted estaba consciente en todo este trayecto o no? Todo el trayecto estuve consciente, por supuesto estaba sintiendo que me iba, pero en ningún momento, por ejemplo, sentí un dolor como el de las películas, que uno no se retuerce el dolor, no. Creo que el impacto fue tan fuerte de estos 13 balazos que me entraron aquí por el costado derecho, que eso produce un shock, y ese shock me permitió estar consciente y llegar a la clínica. Cuando llego a la clínica le digo al médico, por favor no me deje morir, y ahí sí me perdí. Pero entonces dicen que usted está un tiempo muerto. Durante los primeros días que yo estuve, llegué a tener una infección, una septicemia, o sea, una infección completa. Exacto, una infección completa, y estuve hasta con 5% de probabilidades de vida. Y durante ese tiempo, durante esos días, yo alcancé a desdoblarme, veía los procedimientos que me estaban haciendo en la sala de cirugía, y alcancé inclusive a encontrarme con mi padre, que había muerto, y me había contado el cuento de que cuando se iba a morir mi abuelo, él lo vio llamándolo desde una montaña separada por un valle profundo, y yo vi a mi papá que me estaba llamando con mi abuelo, y entonces me di cuenta de que me estaba yendo. Pero y eso es lo que llaman como el túnel, ¿no? Sí. ¿Y usted qué hace? ¿Usted de alguna manera mentalmente lucha contra eso porque usted no quiere morir? Es algo que me gusta compartir, porque no me planteé el dilema de que me estaban arrancando de la vida.
Al contrario, yo sentía que estaba pasando de un estado a otro estado. Efectivamente, no estuve en el túnel, pero vi en un momento dado como que flotaba encima de una columna de luz y yo vi cómo transcurrían los episodios más importantes de mi vida: mi primera comunión, la muerte de mi padre, el nacimiento de mis hijos. En fin, vi como una especie de resumen de mi vida en una película iluminada, y luego le alcancé a comentar a mi mujer que me estaba llamando mi padre, y en ese momento llegó mi hijo que vivía en el extranjero y me cogió la mano y me dijo: tranquilo viejo, que estas vamos a salir. Y sentí como si me hubieran tirado un ancla a la tierra y como que volví a empezar a luchar, porque yo ya estaba, no resignado, simple y sencillamente estaba en otro estado. Mire, pero en algún momento su señora le dice, no vaya, Claro, que se ella, espere. Su señora lo mantiene ella, también. claro, ella sabía que cuando yo le estaba, yo no podía hablar porque estaba entubado, pero entonces le escribía y le dije: me está llamando mi padre. Y entonces ella me dijo: no, tranquilo, no te precipites. Es decir, como si fuera una situación normal. Y yo quiero agregar aquí, señor Samper, un testimonio. Cuando tenía 16 años me di 4 vueltas en un auto. Y mientras me iba dando vuelta en ese auto, yo recorrí, era muy joven, tenía solo 16 años, pero recorrí mis 16 años de vida en esos segundos, no sé si fue un minuto, no sé cuánto fue, así que muy similar, aunque lo suyo es muchísimo más, más dramático, porque hasta usted soñó con campanita y pensó que ya estaba en el cielo, pero no estaba en el cielo. No, es que curiosamente las enfermeras que me atendían, aquí hay un culto al Divino Niño, en Bogotá especialmente, me colgaban como medallitas en las sábanas. Entonces yo me movía y sentía como campanitas y dije, bueno, debe ser que estoy llegando al cielo, porque cada vez que me movía sentía campanitas. La verdad es que fueron unos momentos bastante dramáticos, en el sentido de que sabía que me estaba yendo, pero creo que no tenía la sensación de que me estaba muriendo. ¿Me explico? Sí, yo lo entiendo, porque además había un reloj que marcaba una hora, las 4:10. Y cada vez que usted despertaba, veía las mismas 4:10. Entonces usted seguramente pensó, bueno, estoy en el cielo. Eso es verdad. Sí, bueno, era una clínica pública, entonces no había dinero para las pilas del reloj, y yo me despertaba de tanto en cuando y veía las 4:10 y dije: bueno, esto debe ser la muerte, porque el tiempo no está corriendo, por lo menos en este reloj no está corriendo. Y también escribí y le pusieron pila al reloj y fue como si volviera a sincronizarme con la vida. Yo creo que después de algo tan traumático como esto, uno regresa a la vida como regresó usted, porque esto ha pasado más de 30 años atrás. ¿Usted regresó distinto? ¿Usted es un hombre diferente o es el mismo hombre que fue en ese momento atacado con 13 balazos? Cuando uno tiene una exposición tan fuerte a la muerte, y uno logra superarla, como fue mi caso, aunque todavía llevo 4 proyectiles adentro de mi cuerpo que no los sacaron porque era muy peligroso hacerlo. Repito, cuando uno logra superar una situación de esa gravedad, lo primero que le ocurre a uno es que redimensiona toda su realidad. Es decir, lo que antes era una cosa dramática, trágica, deja de serlo, y eso me sirvió mucho en la presidencia, porque cuando tenía alguna dificultad, que en Colombia no es raro que un presidente tenga dificultades, yo siempre pensaba: bueno, esto comparado con lo que viví, no tiene, es mucho menos grave que lo que viví. Entonces uno redimensiona su noción de la realidad y la calificación de las situaciones de riesgo. Bueno, usted tiene 72 años y mi pregunta es si usted tiene miedo al envejecimiento doloroso, al estar aislado de la familia. ¿Cómo enfrenta eso después de lo que vivió? No, yo creo que con mucha tranquilidad. Yo en realidad no estoy envejeciendo, sino ennieteciendo, porque tengo 5 nietos que estoy disfrutando, pero uno comienza a encontrar otro tipo de circunstancias gratas en la vida, comienza a disfrutar mucho. Yo creo que esta es la edad en la cual uno
tiene la capacidad de organizar con más complejidad las situaciones y poder establecer conexiones que antes no establecía entre situaciones y circunstancias. Y en eso yo creo que consiste la madurez. Bueno, con respecto a su fe, usted es una persona de ciertas creencias. ¿Cómo enfrenta usted la vida y la muerte, señor Samper? Bueno, yo soy creyente, no muy practicante, pero creyente. Creo en un principio superior. Creo en el Dios de Spinoza, que es un Dios que está presente en todas las cosas buenas de la vida y en todos los ecosistemas y en todas las manifestaciones de la vida. Así es que en ese sentido, pues, por supuesto yo recibí la visita en momentos muy críticos de la persona del padre Giraldo, padre jesuita, que era la persona que ha estado más cerca a mí durante esos años, porque era como mi tutor, y obviamente él hizo su operación de los santos óleos, etcétera, pero repito, yo en ese momento no estaba siendo consciente de que me estaba yendo y aferrándome a la vida. Y quizás algo que quiero compartir con el doctor es un poquito dramático, y es que el dolor es vida. Cuando uno en esas circunstancias siente dolor, también siente que está vivo. Yo no sé si es un poco masoquista, pero la verdad es que yo cuando me ponían el swan Ganz o esos procedimientos tan invasivos que hacen cuando una persona está en cuidados intensivos, yo sentía a través del dolor, sentía que estaba vivo. Mire, interesante, pero además usted tiene muy buen humor, porque 3 meses después del atentado usted fue a una misa para agradecer la recuperación y había una multitud para saludarlo. Cuéntese anécdota. No, pues con el Divino Niño yo fui a pagar, digamos, a dar las gracias al Divino Niño, y a la primera vez que levanté la mano hacia el cielo, pues perdí el reloj. Y todavía yo paso por los controles de seguridad de los aeropuertos y a veces suena, porque llevo 4 proyectiles por dentro, razón por la cual mi hermano, que es un humorista aquí muy conocido, dice que yo soy el político más aplomado de Colombia. ¿Usted cree en esos eventos sobrenaturales, quizás de anticipar hechos que puedan pasar, por ejemplo, este atentado que se pudo haber evitado? En el caso colombiano hay que entender que estamos en 1989, pleno reino del terror de Pablo Escobar. De los 6 candidatos que estuvieron conmigo en la contienda, 4 fueron asesinados: Luis Carlos Galán, Jaramillo, Pizarro. Así es que es decir, la posibilidad de que uno fuera víctima de un atentado era una posibilidad real. No se necesitaba, digamos, operaciones parapsíquicas para poder entender que estábamos bajo un alto riesgo. Y yo fui uno de esos personas que cayó bajo este reino del terror. Pero efectivamente, pues la mente tiene sus recovecos y sus complejidades, y es probable que uno pueda intuir esos episodios, porque son realmente unos episodios tan impactantes que cambian lo que podríamos llamar los flujos normales de entender y de percibir y de apreciar las cosas. Doctor. En el caso mío, que tenía uno de los mejores médicos de Colombia, que había sido entrenado en el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital de guerra de Bogotá, que es donde llegan los casos más dramáticos, él tenía la teoría de que los pacientes de cuidados intensivos debían estar semidespiertos para luchar por su vida. Entonces, de alguna manera, yo relaciono el tema del dolor con el tema, porque yo estaba consciente, es decir, no me sedaron y me dejaron durante un tiempo largo. Yo realmente estuve consciente todo el tiempo de que tenía que luchar para salvar mi vida, y el médico así me lo decía: usted tiene que poner de sí mismo para salir adelante, y ese poner de sí mismo era el dolor. Inclusive pedí que me quitaran los tubos porque no estaba desesperado, y me dijeron: se los quitamos, pero le tenemos que hacer las curaciones con un bisturí, porque yo tenía el abdomen abierto,
y me lo cerraban y abrían para las curaciones, se lo tenemos que hacer y le vamos a enseñar a respirar. Y a mí me enseñaron a respirar y a manejar el dolor con respiración. Mi madre también murió de Alzheimer. Lo único que no se pierde, a pesar de que la memoria no tiene que ver solamente con recordar hechos, sino también con funciones orgánicas, lo único que no se pierde es el contacto físico. Yo terminaba visitando a mi madre, la cogía la mano durante toda una tarde y yo sentía que ella tenía una sensación placentera como la sentía yo cuando estaba en cuidados intensivos y estaba luchando por salir adelante. ¿Por qué la cuento, don Francisco? Si quiere, es una forma de exorcismo, es una manera de sacarme esa situación tan impactante que llevo adentro, que no me dejó cicatrices profundas, pero por ejemplo yo siento un gran temor de ir a los aeropuertos. Esa entrada a los halls de los aeropuertos me produce una gran sensación de inseguridad, pero al margen de eso yo creo que el contarle a las personas que ante una situación tan dramática, tan terminal, como decía el doctor, uno puede racionalizar y entender que ese es un cambio de estado, que no es una situación que se siente uno enterrado vivo. Me parece que transmitir ese sentimiento es una manera de darle a la gente un consuelo. Yo encontré una razón, una explicación en la época de la pandemia en el libro tibetano Los Muertos. Me parece que ese es un buen texto para leer y para entender que la vida continúa y que es como algo que tiene es circular. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí, que me di cuenta de que tenía que seguir, y yo volví a la campaña a los 3 meses de haber soportado el atentado, y yo sentía que tenía la obligación con la gente que había creído en mí de mantenerme en la lucha. Así es que creo que esa es una forma de revivir. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.